Bueno, pues empate a 1 en el último partido de Joaquín para despedir una temporada que pese a todo ha vuelto a ser histórica. Comenzamos. Bueno, pues como siempre os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal de YouTube, que es completamente gratuito y no cuesta nada, y también por mi TikTok. Ahí estoy hablando del Betis, del Barça, todo el mercado de fichajes, así que os lo recomiendo. Y bueno, quería comentar brevemente este empate del Betis ante el Valencia 1-1 en el último partido de la temporada, la despedida de Joaquín, un jugador súper emblemático, y también pues bueno, hacer un análisis más general de lo que ha sido la temporada. Y bueno, empezando por el partido, quitármelo brevemente, la despedida de Joaquín, un partido muy intrascendente en lo deportivo, un Betis que ya tenía asegurada la sexta plaza y que va a jugar Europa League por tercer año consecutivo. Nos adelantamos muy pronto tras un magnífico pase de Juan Miranda desde 60 metros y una muy buena definición de Ayoce Pérez, que no solo define bien, sino que también se desmarca bien a la espalda de los centrales de Valencia. Partido con pocas ocasiones, muy dormido, poca continuidad. A nivel físico se ha visto dos equipos que no se jugaban nada y que estaban muy quemados. En la segunda parte ha habido bastante polémica, un penalti anulado, bien anulado al Valencia, una expulsión y el empate en una jugada donde se ha defendido realmente mal el medio. El Betis, más allá de Ayoce Pérez, no ha generado nada de peligro en la segunda parte y el partido por lo general bastante descafeinado. Ha sido el último partido de un Joaquín Sánchez que se retira siendo el segundo jugador con más partidos de la liga, por delante de jugadores como Messi y solo por detrás de Zubizarreta, y me parece que se ha quedado a unos 4 partidos. El único jugador de la historia de Betis que ha ganado 2 títulos, esa Copa del Rey en el año 2005 y en el año 2022, e insisto que sus 622 partidos con el Betis lo avalan como el jugador que más ha jugado. Hay que repasar dos etapas muy diferentes. Un jugador en la primera que tenía una capacidad para desbordar en el 1 para 1 tremenda, un jugador súper determinante, canterano, y hay que en su día le quisieron equipos como el Madrid o el Chelsea. No sé qué pasó ahí, finalmente por qué no se fue a ninguno de estos equipos. Probablemente su carrera hubiera ido a más, pero finalmente se fue al Valencia cuando el Betis empezó a bajar a nivel económico y deportivo. En el Valencia tuvo buenos años hasta el último con Koeman, donde decidió irse al Málaga, ese mítico Málaga de Pellegrini que jugó Champions y que estuvo a nada de llegar a unas semifinales contra el Real Madrid, que yo personalmente creo que hubiera pasado. Yo creo que ese Málaga en semifinales de Champions hubiera eliminado al Madrid, es opinión propia. Cuando el Málaga empezó a bajar económicamente y se endeudó, se fue a la Fiorentina, donde no aprendió italiano, pero sí que dejó unos años de buen rendimiento en la Serie A. Y ya con 34 volvió al Betis en lo que parecía que iba a ser una etapa muy breve, más que nada para hacer el paripé, pero la realidad es que ha estado desde la temporada 2015-2016 hasta el año 2023, o sea, estamos hablando de 7-8 años que ha estado Joaquín en su segunda etapa en el Betis, donde ha ganado un título, donde ha jugado varios años Europa y donde ha llegado a sonar incluso su vuelta a la selección. Ha sido un futbolista muy importante en su segunda etapa en el Betis hasta prácticamente la temporada 2021, que ya empezó a jugar el Betis por una cuestión de hacer un equipo más competitivo a Aitor Rival, un equipo más físico, un equipo que encajase pocos goles. Pellegrini lo sacrificó y a partir de ahí pues fue jugando poco a poco menos. Empezaron sus problemas con las lesiones, pero el año pasado, sin ir más lejos, 21-22, prácticamente no jugó nada la primera vuelta y fue el jugador 12-13 en la segunda. Sin ir más lejos, disputó unos minutos en esa final de Copa del Rey y marcó un penalti. Este año ha jugado bastante menos, no ha sido muy importante, se quedó más que nada pues bueno para contentar un poco también a la afición después de ese título copero, pero creo que nadie se debe de arrepentir de que hayamos visto a Joaquín un año más en el Betis. Creo que para nada hace algo menor ni mucho menos su leyenda, su historia, el futbolista que ha sido dentro y fuera de campo, porque hay gente que ha conocido al Betis solo por Joaquín y eso creo que también da un estatus y una imagen como club espectacular. No sé cuál es su futuro, está claro que va a tener algún puesto seguro en la directiva del Betis.
más pues un enlace, creo, entre la directiva, cuerpo técnico y jugadores. Y si nos vamos fuera del fútbol, yo creo que le espera a su futuro pues en platos de televisión, sobre todo haciendo programas de humor, contando un poco su vida, en fin, Joaquín yo creo que va a tener una vida mucho más allá del fútbol y con su familia, todo eso yo creo que al final se lo ha ganado, una carrera brillante, una carrera donde ha jugado un mundial siendo jugador del Betis y en fin, pues creo que poco más se le puede pedir, una carrera con 3 títulos y con una barbaridad de partidos y de experiencias vividas. Así que punto y final para la carrera en lo deportivo de Joaquín Sánchez, despedida a la altura. Y por lo tanto toca mirar más allá, veremos quién lo sustituye porque evidentemente necesitamos jugadores arriba en una temporada donde el Betis ha tenido una barbaridad de problemas con las lesiones, como ya sabéis, lógicamente eso en lo deportivo ha menguado muchísimo, ha habido partidos que hemos tenido 13, 14 jugadores útiles en plantilla, sobre todo, insisto, la parcela ofensiva es que ha sido dramático, el rendimiento irregular, sobre todo a nivel físico de Sergio Canales, de William Carvalho en menor medida, Nabil Fekir pues, con muchísimos problemas con las lesiones, solo ha marcado un gol en liga, Juanmi tuvo algún tramo bueno en febrero y a principio de temporada, pero entre lesión y lesión, sobre todo esa de larga duración en Helsinki, pues se ha visto muy mermado y ha participado realmente poco. Un futbolista que el año pasado marcó 20 goles y este año pues un cuarto de ellos. Y luego Borja Iglesias, que ha sido también irregular después del Mundial, pero que ha mantenido más o menos las cifras del año pasado. William José directamente no ha comparecido, les recuerdo pues ese doblete en Finlandia y un gol contra el Athletic Club que sí que fue muy decisivo, pero no es suficiente para un futbolista que costó 8,5 millones. A este equipo le han quitado sus 2 laterales titulares, tanto Héctor Bellerín, que era muy determinante en la parcela ofensiva, bueno tácticamente y creo que un futbolista muy importante también y con experiencia en los partidos importantes por la reconversión de Aitor Rival y un Savali que ha mejorado muchísimo con el tiempo, a nivel defensivo muy bueno, pero que evidentemente la baja de Bellerín se ha notado, veremos si vuelve. Y en el lateral izquierdo le han quitado a uno de los laterales más determinantes de Europa a nivel ofensivo, un futbolista que llegaba con una facilidad tremenda a los últimos metros y que tomaba muy buenas decisiones, ese típico pase atrás, un lateral muy goleador, insisto, determinante, que tiraba constantemente desmarques al espacio, que a nivel físico tenía piernas para correr hacia atrás y lo ha sustituido por un chico que no ha comparecido en estos meses en el Betis y que ni siquiera se sabe si vale para primera división, insisto. Lo he repetido muchas veces, pero es que no entiendo a qué se vino el fichaje de Ander Vinicius y si no había laterales mejores en el mercado. Luego Miranda sí que creo que ha respondido muy bien, muy a la altura de las expectativas. A la altura de las expectativas desde mi punto de vista, me parece que ha sido muy bueno su segunda vuelta en el Betis porque al final llevaba un año y medio a la sombra de Alex Moreno y no sabíamos cómo iba a afrontar su titularidad. A nivel defensivo sí que creo que ha sido el mejor año de los de Pellegrini, con un Luis Felipe que ha encajado desde el día 1, un Petzela que ha dado su mejor año en el Betis de las 2 etapas y luego la portería, cierta irregularidad, pero bueno, creo que han cumplido tanto Bravo como Ruiz Silva. El año de Guido Rodríguez vuelve a ser espectacular, esperemos que siga una temporada más, aunque lo veo difícil, y luego arriba gente como Ayoce, como Luis Enrique, con cierta irregularidad, me parece que ha aportado muchísimo. Y nada más, espero que os haya gustado este análisis algo más general de lo que ha sido el Betis esta temporada. A nivel liga, bastante regular, partidos que se han escapado incomprensibles, mucho empate a 0, partidos algo aburridos. A nivel enfrentamientos contra equipos grandes no se le ha ganado al Sevilla, creo que es un punto en contra. Contra el Barça no se ha comparecido, al Madrid sí que se le sacó un punto, pero por ejemplo contra el Atlético de Madrid volvemos a perder otro año más los 2 partidos. Y en las competiciones del CAO, pues ya sabéis, Europa League, mala suerte con el sorteo tras una buena primera fase, pero tampoco nos lo creímos contra el United. En Copa era imposible igualar lo del año pasado, pero bueno, por lo menos caímos contra el finalista, ¿no? Y en Supercopa pues sí que se dio una buena imagen contra el Barça, pero lógicamente hay que mejorar en esa faceta.
Toca planificar bien este verano, lógicamente aquí iremos con las notas de los jugadores, al igual que en TikTok, y después pues ya empezaremos con temas fichajes y ventas. Nada más, suscribiros y nos vemos en el siguiente.